Bueno, ya arrancamos, esperemos que se sume un poquito más de gente. Bueno, vamos arrancando. Bueno, a ver. La idea de la clase de hoy y la del viernes, acuérdense que mañana tienen la práctica de los modelos de mercado de trabajo con Sol. La idea de las clases de hoy y del viernes es ver el efecto de una política, de un shock macroeconómico sobre los 4 mercados, ahora que ya tenemos un modelo para el mercado de trabajo, diferenciando lo que es el impacto de corto plazo de lo que va a ser el impacto en el mediano plazo, ¿sí? Hasta ahora siempre estuvimos trabajando con el corto plazo. Vamos a ver que cuando introducimos el mercado de trabajo y eventualmente, particularmente la versión keynesiana del mercado de trabajo, aparece la posibilidad de diferenciar el corto del mediano plazo, ¿sí? Lo que vamos a hacer hoy es una política fiscal expansiva. Como siempre, el gobierno ve que el producto está por debajo de la tendencia y entonces, con el objetivo de acercar el producto a la tendencia, va a ser esa política expansiva. Hoy vamos a ver, como les decía, el impacto sobre los 4 mercados, incluyendo el mercado de trabajo, pero hoy vamos a ver solo los efectos de corto plazo y el viernes vamos a ver qué pasa en el mediano plazo, ¿sí? El tránsito entre el corto y el mediano plazo va a tener que ver con el ajuste de las expectativas de los oferentes de trabajo, de los trabajadores, cuando corrijan esa fase de información de la cual hablamos la semana pasada, ¿sí? Hoy va a ser corta la clase porque el corto plazo es fácil, ¿sí? Y el viernes vamos a trabajar un poquito más. Entonces, partimos del equilibrio de los 4 mercados, ¿sí? Tenemos la IS, la LM, la oferta agregada, ¿sí? Que no es otra cosa que la función de producción, que depende del empleo y del capital, y el equilibrio del mercado de trabajo, que tiene que ver con la igualdad entre la demanda, precio por el producto marginal, y de la oferta, que es el precio esperado por la relación marginal de sustitución, ¿sí? Que hablamos la vez pasada que tiene que ver con una complejidad micro que la pasamos por arriba, ¿sí? Pero básicamente tenemos la versión keynesiana del modelo clásico. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque aparece P esperado, ¿sí? Entonces, arrancamos, ¿sí? Lo que ya sabemos: aumenta el consumo público. Como G es una exógena, la IS se desplaza hacia la derecha, se expande y nos lleva al punto 1, que es el nuevo equilibrio para el mercado de bienes, pero no así para los mercados financieros. En los mercados financieros, el aumento en el nivel de ingreso implica obviamente una mayor demanda de dinero transaccional. Se genera un exceso de demanda de dinero a la tasa de interés I0, y entonces el subastador va a tener que aumentar la tasa de interés hasta I1, ¿sí? ¿Qué implica I1? ¿O qué pasa con la demanda de dinero? Lo que siempre decimos: aumentó la demanda de dinero, pero no así la cantidad demandada de dinero. La cantidad demandada de dinero sigue siendo esta, ¿sí? Que tiene que ver con la oferta. Lo que ha cambiado es la composición. En el punto 0 tenía menos transaccional y más especulativa. En el punto 1' tengo más transaccional porque aumentó el nivel de ingreso, y ese aumento en la demanda transaccional fue compensado por una caída en la cantidad de dinero especulativo, ¿sí? Porque la suba en la tasa de interés lo que hace es encarecer el costo de oportunidad de la liquidez, y entonces los agentes llevan dinero,
dinero especulativo a distintos activos financieros. ¿Sí? Entonces la cantidad de demanda de dinero es la misma, pero tengo más peso transaccional y menos peso del bolsillo especulativo. Si lo veo en el gráfico de IS y LM, lo que había hecho era moverme sobre la LM del punto 0 al punto 1'. Lo que está pasando acá es que en la medida que el nivel de ingreso sube, obviamente la LM me muestra que la tasa de interés que equilibra los mercados financieros es mayor, ¿sí? Tiene que ver con esta tasa I1 y este punto 1'. ¿Sí? Si la tasa de inversión, la tasa de interés está aumentando, ¿sí? Hasta I1, entonces del lado de la demanda agregada sabemos que cae la inversión y amplificada por el multiplicador el nivel de ingreso. Entonces esto era un movimiento endógeno que nos llevaba del punto 1 al punto 2. ¿Sí? La IS me dice que si la tasa de interés sube, el nivel de ingreso baja por esa caída en la demanda de inversión. Y el último paso era que si el nivel de ingreso estaba bajando, la demanda transaccional de dinero también bajaba, y entonces se generaba este exceso de oferta de dinero que llevaba al subastador a reducir la tasa de interés de I1 a I2, ¿sí? Y acá de vuelta, la demanda de dinero se contrae, pero la cantidad de demanda de dinero sigue siendo la misma, ¿sí? ¿Qué pasó con la composición de la demanda de dinero? Y bajó el componente transaccional por la caída en el nivel de ingreso, y aumenta el componente especulativo porque la caída en la tasa de interés implica un menor costo de oportunidad de la liquidez, y entonces parte del ahorro que tenía activos financieros lo transformo en liquidez y lo llevo al bolsillo especulativo. ¿Sí? Y el último paso era movernos el paso 4 tenía que ver con movernos del punto 1' al punto 2. La LM me dice que si el nivel de ingreso está bajando, la tasa de interés que equilibra los mercados financieros también, y entonces terminamos en este punto 2 con una tasa de interés mayor que la original y un nivel de ingreso también. ¿Sí? Teníamos un efecto crowding out parcial porque la suba en la tasa de interés hacía que el nivel de ingreso no quedara en I1, sino que bajara hasta I2. ¿Sí? Esta reducción en el nivel de ingreso tenía que ver con el efecto crowding out, con la caída en el nivel de ingreso generada, derivada de la disminución en el nivel de inversión. Cuando nos movíamos o pasábamos al gráfico de oferta y demanda agregada, ¿sí? Lo que habíamos hecho era mover la demanda agregada y movernos hasta un punto 2. ¿Sí? El nivel de ingreso 2 era este, con el mismo nivel de precios original, ¿sí? Y una demanda agregada ampliada por ese aumento inicial en el consumo público. ¿Sí? Entonces, cuando estábamos en el paso 5, ¿sí? Lo que veíamos era que había un exceso de demanda agregada. Y entonces lo que iba a pasar era que la suba de precios me iba a llevar del punto 2 al punto 4. ¿Sí? Iba a terminar en un nivel de ingreso y 4 que era menor del que había llegado con precios fijos hasta el punto 4. ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando subían los precios? Caía la oferta real de dinero, se generaba un exceso, yo estaba en 2, la oferta real de dinero se contrae y entonces tengo un exceso de demanda de dinero. ¿Qué hacía el subastador en este mercado? Aumentaba la tasa de interés hasta I3 para restablecer el equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo se restablece el equilibrio? Porque acá fíjense que tenemos una caída en la cantidad demandada y ofrecida de dinero. ¿Sí? Entonces, la suba en la tasa de interés lo que hacía era achicar el bolsillo especulativo, porque yo sacaba liquidez, sacaba ahorro líquido y lo llevaba a activos financieros. Entonces, el bolsillo especulativo se iba a achicar tanto como fuera necesario para eliminar este exceso de demanda de dinero. ¿Sí? O sea, el ajuste de la cantidad de demanda de dinero lo daba exclusivamente el bolsillo especulativo. Cuando pasaba este gráfico, reflejaba lo anterior en este gráfico, lo que tenía era una LM que se contraía, o se movía hacia arriba o hacia la izquierda. ¿Sí? Lo que marcaba la LM era que dado que habían subido los precios o que estaban subiendo los precios, el equilibrio de los mercados financieros a este nivel de ingreso I2 ahora tenía que ver con una tasa de interés mayor. ¿Sí? Entonces el equilibrio de la LM saltaba de 2 a 3 y claramente ahí lo que teníamos era un
equilibrio parcial, solo para los mercados financieros, claramente no para los mercados de bienes, para el mercado de bienes que estaba todavía acá. Al subir la tasa de interés hasta I3, ¿sí? Nos movíamos sobre la IS de 2 a 3 prima, ¿sí? Lo que decía la IS era, bueno, si la tasa de interés es I3, esa tasa de interés mayor implica una menor demanda de inversión y por ende un menor nivel de ingreso de equilibrio, entonces eso lo reflejaba como un movimiento endógeno sobre la IS hasta el punto 3'. Si el nivel de ingreso estaba bajando, entonces la demanda de dinero también se contraía, ¿sí? La curva de demanda de dinero, yo estaba en el punto 3, la demanda de dinero se contraía y entonces generaba un exceso de oferta de dinero. Al haber un exceso de oferta de dinero, la tasa de interés bajaba hasta I4, y entonces tenía un nuevo equilibrio para los mercados financieros con una tasa de interés menor. Cuando iba a este gráfico, ese paso 8 tenía que ver con moverme sobre la LM1 del punto 3 al punto 4, ¿sí? Movimiento endógeno, porque lo que estoy viendo acá es cómo la disminución en el nivel de ingreso afecta a los mercados financieros y obviamente eso tiene que ver con un menor nivel de tasa de interés de equilibrio. Y el último paso que hacía era, bueno, si el nivel de tasa de interés está bajando, entonces aumenta la inversión y aumenta el ingreso, y me muevo sobre la IS1 del punto 3' al punto 4, que era el equilibrio final de este ejercicio en lo que hace a la demanda agregada, ¿sí? El punto I4 e Y4 era era el equilibrio final para el esquema ISLM, que tenía que ver con una tasa de interés mayor al inicial y un nivel de ingreso mayor también al inicial, ¿sí? Lo que tenía acá era el doble crowding out. El paso de I1 a I2 tenía que ver con la suba en la tasa de interés que se da en el ejercicio de precios fijos, y la caída de I2 a I4 tiene que ver con la caída en la demanda de inversión que se da por la suba de precios y su efecto sobre la tasa de interés, ¿sí? Pero en definitiva acá tenía un crowding out que seguía siendo parcial, porque I4 es mayor que I0, pero que claramente era mayor del que existe cuando hay precios fijos, ¿sí? Bueno, hasta acá es primer parcial, no hay nada nuevo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, entonces, lo que vamos a completar hoy es este paso, que hasta el primer parcial no podíamos explicar porque no teníamos el mercado de trabajo, pero ahora sí, ¿sí? Lo que vamos a ver es, nosotros hicimos el movimiento de 0 a 2 y el movimiento de 2 a 4, pero ahora lo que vamos a explicar es cómo, por el lado de la oferta agregada, tenemos este aumento en la producción que tiene que ver con pasar de I0, del nivel de ingreso de producción inicial, al nivel de ingreso producción I4, que es el final, ¿sí? Lo que vamos a mostrar hoy es este caminito, que era lo que nos faltaba para completar el ejercicio de precios flexibles que veníamos haciendo antes del primer parcial, ¿sí? Entonces, volvemos acá y recordamos lo siguiente, ¿sí? Cuando trabajamos con precios flexibles o con la oferta agregada con pendiente positiva, siempre vamos a usar la versión keynesiana del modelo clásico, ¿sí? La versión keynesiana del modelo clásico es la que implica una falla de información total o parcial respecto de los precios y por el lado de la oferta, ¿sí? Los oferentes de trabajo son los que padecen esta falla de información. Nosotros, para hacerlo más fácil, suponemos que la falla de información en el corto plazo es completa. Es decir, yo espero, o los oferentes esperan, que el precio hoy sea el precio de ayer. Es decir, no van a ver absolutamente nada de una variación de precios en el periodo actual, ¿sí? Si los precios hoy cambian, suben, bajan, los trabajadores, los oferentes de trabajo no lo van a ver ese cambio, porque ellos creen que el precio es el precio de ayer, ¿sí? O sea, acá hay una falla de información completa. Si leyeron Branson, el libro de Branson, van a ver que los resultados que tenemos nosotros
son válidos por más que la falla de información sea parcial, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos total para que sea más evidente los movimientos de las curvas o los no movimientos de las curvas, pero no cambiaría si suponemos que los trabajadores ven parte del cambio de precios, ¿sí? Con que haya aunque sea una falla de información chiquita sobre la evolución actual de los precios, eso hace que se dé la dinámica en términos de actividad y empleo que vamos a contar ahora, ¿sí? Entonces, vamos al mercado de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que la versión keynesiana lo que hacíamos era graficar salario nominal y nivel de empleo, ¿sí? Si los precios están subiendo, eso quiere decir que el salario real W sobre P está bajando, ¿sí? Las empresas se dan cuenta de eso, saben que los salarios reales están bajando por la suba de precios, y entonces lo que van a querer hacer al salario nominal W0, al inicial, es aumentar su demanda de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos discutido la vez pasada que si el salario real baja, ¿sí?, las empresas tienen un incentivo a contratar más trabajadores porque esos trabajadores adicionales con la caída del salario real ahora son rentables, ¿sí? Cuando la empresa contrata más trabajadores, disminuye el producto marginal de ese trabajo adicional. Entonces, para poder contratar a esos trabajadores que tienen generan una menor cantidad de bienes adicionales, necesito que baje el salario real. Cuando baja el salario real, la empresa contrata más trabajadores y por eso es que expande la demanda de empleo, ¿sí? Las empresas ven la caída del salario real y entonces se deciden a contratar más trabajo, ¿sí? Del lado de la oferta de trabajo, como dijimos recién, los trabajadores tienen un precio esperado, que es el precio de ayer, es P0, ¿sí? Entonces los trabajadores no se enteran de que los precios están aumentando de P0 a P1, ¿sí? Fíjense cómo la suba de precios y la consecuente caída de salario real estimula a la demanda a expandirse, ¿sí? Pero por el lado de la oferta, el P esperado está constante, son los precios de ayer, ¿sí? Y entonces la oferta no reacciona, la oferta actúa, los oferentes actúan como si los precios no hubieran cambiado, ¿sí? Entonces la oferta no se mueve, la demanda sí se expande, se genera un exceso de demanda de trabajo que el subastador resuelve aumentando los salarios nominales de W0 a W1, ¿sí? Fíjense que la suba de salario nominal hace que la cantidad demandada de trabajo se reduzca, ¿sí? La demanda estaba, las empresas querían contratar este nivel de empleo con los salarios reales nominales W0 y el nivel de precios P1, pero cuando suben los salarios nominales, la empresa termina demandando N1 empleos, ¿sí?, que es menor a la cantidad que hubiera demandado si los salarios nominales no subían, obviamente, ¿sí? Lo que dijimos la vez pasada, ¿qué pasó con los salarios reales? ¿Sí? Y la respuesta la tenemos acá. Si N1 es mayor que N0, el nivel de empleo aumentó entre 0 y 4, eso quiere decir que los salarios reales han bajado. Es decir, esta suba del salario nominal que vemos acá fue menor que la suba de precios que habíamos hecho en el paso 5. ¿Sí? No me tengo que poner a comparar los cuadraditos de la hoja cuadriculada que aumentó W y que aumentó P en el otro gráfico, ¿sí? Con ver que N1 es mayor que N0, yo estoy seguro de que los salarios reales han bajado, es decir, que esta suba de salario nominal fue menor que la suba de precios que yo había graficado antes, ¿sí? ¿Cómo estoy seguro de eso? Porque las empresas siempre saben, no tienen falla de información, entonces saben lo que pasa con W y con P. Si las empresas están contratando más gente, eso solo es posible porque el salario real es más bajo que el inicial. Esto quiere decir que W nominal aumentó menos que los precios. Si hubieran aumentado igual, yo tendría que estar en N0 otra vez. Y si hubieran aumentado más los salarios nominales que los precios, debería estar a la izquierda de N0. Tendría que tener un nivel de empleo de equilibrio menor. Si tengo un nivel de equilibrio, de empleo de equilibrio mayor al inicial, es porque el salario real ha bajado. Esta suba nominal de salarios fue menor que la suba de los precios, ¿sí?
Si tengo más empleo, entonces las empresas pueden producir más y ofrecer más bienes. Por eso es que del lado del paso 5, ¿sí? Lo que estoy mostrando en el mercado de trabajo es la contracara de este viaje de 0 a 4. ¿Sí? La empresa puede producir y ofrecer más bienes cuando suben los precios, ¿sí? Y pasar de 0 a 4 por esto que sucede en el mercado de trabajo. ¿Sí? En el mercado de trabajo la suba de precios implica una caída del salario real y entonces las empresas pueden contratar más gente, N1, y entonces con esa cantidad de gente adicional producen y ofrecen más bienes. ¿Sí? ¿Qué pasa por el lado de los oferentes de trabajo? Los oferentes de trabajo lo que ven es que los salarios nominales aumentaron. ¿Sí? El recibo de sueldo es más abultado, la cantidad de billetes que cobran es más abultada, y todavía creen que los precios son los iniciales. Entonces, si yo creo que los precios no aumentan y mi salario nominal aumenta, entonces claramente yo o los oferentes perciben un aumento de su salario real, que es ficticio porque los salarios reales bajaron, pero para los trabajadores esta suba de salario nominal con la falla de información implica un salario real más alto y por eso es que aceptan trabajar más. ¿Sí? Entonces, en síntesis, en el corto plazo, ¿sí? Mientras dure esta falla de información, lo que tenemos es que la política fiscal expansiva logra aumentar el nivel de ingreso con el doble efecto crowding out, que de todos modos es un efecto, una suma parcial de un crowding out parcial, no es un crowding out completo, pero hoy vimos que del lado del mercado de trabajo, esta política fiscal expansiva estaba acompañada por una caída de salarios reales que a su vez permitía que aumentara el empleo y el nivel de producción. Por eso es que por el lado del mercado de trabajo pasábamos del punto 0 al punto 4. ¿Sí? La caída del salario real lo que permitía era que las empresas contrataran más trabajadores y por ende produjeran más y ofrecieran más bienes y servicios de los que ofrecían inicialmente. Y eso permitía, entonces, con esa versión keynesiana del mercado de trabajo clásico, lo que podemos es completar el rompecabezas incorporando al mercado de trabajo y de esa forma explicando ese último paso que era del lado de la oferta, pasar de 0 a 4, que hasta ahora no lo podíamos hacer, o hasta el primer parcial no lo podíamos hacer, porque detrás estaba la versión keynesiana y ahora lo podemos completar. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, Sí, comentarios? yo tengo una pregunta, Gonzalo. La falla de información es de corto plazo, me imagino, o los demandantes tienen falla de información también a mediano plazo. ¿Los demandantes de qué? ¿De trabajo o la Sí, demanda agregada? de trabajo. O sea, No. el precio esperado, eso digo. ¿Eso se mantiene solo en el corto plazo o a mediano plazo también? No, a Hay un ver, cambio. los demandantes de trabajo, las empresas, no tienen falla de información porque las empresas saben a qué precio venden. ¿Sí? La empresa, cuando vamos acá, estamos del lado de la empresa sabe cuál es el precio al cual está vendiendo su producción de bienes o servicios. Entonces la empresa nunca va a tener falla de información. El que tiene falla de información son los trabajadores, porque eh, les decía, la empresa nunca tiene falla de información porque sabe a qué precio vende y ese precio es el que compara con el salario nominal que también paga, entonces PIW lo conoce, pero se supone que los trabajadores en un mundo real, no un mundo de un solo bien, donde hay múltiples bienes,
pueden tener una falla de información en el corto plazo, en el sentido de que yo cobro un salario nominal y hasta que voy a consumir todos los bienes y servicios, no sé qué pasó con los precios de esos bienes y servicios que yo consumo. Sobre todo en una economía volátil. Si tengo una economía desarrollada, digo, muy probable que esos precios no hayan cambiado sustancialmente. En la economía argentina es un poquito más, más desafiante o más volátil, ¿sí? Obviamente eso no puede ser eterno. En algún momento los trabajadores se van a enterar de lo que pasó con los precios, ¿sí? Y precisamente eso es lo que vamos a ver el viernes, que va a desatar una dinámica que va a hacer que no nos quedemos en 4, ¿sí? Que ese punto 4, que para nosotros era el final del ejercicio, antes del parcial, va a seguir siendo el final del ejercicio, pero solo en el corto plazo. Cuando se dé ese ajuste de expectativas, esa corrección de la falla de información, vamos a pasar a lo que vamos a denominar el mediano plazo y vamos a ver que los trabajadores van a buscar defender su salario real, que cayó en el corto plazo, y vamos a tener una dinámica que va a revertir parcial o totalmente estos resultados que tenemos ahora, ¿sí? Una pregunta con respecto a la falla Dale. de información. A mí no me queda claro cómo es que las empresas no tienen falla de información porque sí, conocen el PER, pero de sus productos, no conocen el PER por ahí, el precio de las otras Sí, empresas. Entonces, como el salario real tiene que ver con el nivel de precios de toda la economía, no me sí, queda claro cómo conocer tu nivel de sí, precio a ver. perfecto. En realidad, eso lo van a ver más adelante cuando tengan más adelante digo macro 2, cuando tengan más de un bien en la economía. Cuando hay más de un bien, igual, al trabajador siempre le interesa deflactar su salario nominal por el índice, sí que el IPC, el precio de los bienes que consume. Pero a la empresa solo le interesa el precio de su producto. Lo que hace la empresa es comparar la cantidad de bienes que le aporta el trabajador, que es este producto marginal, ¿sí? QMG, versus lo que llamamos el costo salarial, es decir, el salario nominal que paga deflactado por el precio de su producto. Lo que quiere ver la empresa es si está pagándole al trabajador, ¿sí? El equivalente en bienes, ¿sí? Supongamos que soy, no sé, produzco estos vasos, ¿sí? Yo lo que quiero ver es si la cantidad de vasos que me produce el trabajador, ¿sí? El último trabajador que contrato, es mayor a la cantidad de vasos que le pago al trabajador, ¿sí? Y esa cantidad de vasos es el salario nominal que le pago por el precio del bien del vaso que yo produzco. Entonces, la empresa nunca tiene falla de información porque solo le interesa su precio, no el precio de la carne, la soja, etc. ¿Sí? Al Pero, trabajador sí le interesan muchos bienes, todos los bienes que consume, ese es el salario real. Del pero lado no de la le empresa interesa es, a la sí, empresa también el precio de los otros productos por el tema de ganancias, porque no va a medir las ganancias en términos de su propia producción, sino en términos de cuánto vale lo que genera. no, en todo caso le va a interesar el precio de los otros fabricantes de vasos de vidrio, que también es algo que no es tan difícil de conocer. Si pensamos que no es un mercado balrasiano, que ahí entonces sería mucho más fácil porque hay un solo precio, un mercado de competencia, de algún tipo de competencia, saber cuánto está vendiendo el vaso la competencia no es tan complejo como para el trabajador conocer los precios de todos los bienes y servicios que consume, que pueden ser un montón. Entonces, siempre la empresa lo tiene más fácil este problema, porque le basta con conocer su precio, en todo caso el precio de su competencia, para poder hacer este cálculo. El trabajador tiene que deflactar el salario nominal por muchos bienes y servicios y entonces ahí puede surgir la falla de información. Y Y, además en este modelo se da por supuesto que se produce un solo bien. Sí, pero si hay un solo bien, ahí es más ilógico también que haya falla de información, porque es averiguar el precio de un solo bien, que es el único que se produce en la economía. Entonces ahí es más difícil pensar en la falla de información, pero por eso si uno hace la salvedad, ¿sí? Trata de salir de lo estricto que es el modelo de un solo bien, ahí sí tiene lógica decir, bueno, la empresa mira el precio de su producto, que siempre lo va a saber, y el trabajador consume un montón de bienes y servicios que ahí puede dar lugar a esa falla de información transitoria. Digo, en algún momento el trabajador consumió todos los bienes y servicios que consume y sabe qué pasó con los precios.
Y cuando lo sepa, bueno, eso lo vamos a ver el viernes, cómo va a reaccionar y cómo va a cambiar los equilibrios que alcanzamos hoy en el corto plazo. ¿Sí? Y otra pregunta, yo no entiendo por Dale. qué suponemos que cantidad marginal es estática, porque si aumentar el empleo no debería ir cayendo la ¿Mm? producción marginal y Claro, eso ya que llega un momento donde ya no es rentable contratar. va a llegar un punto en el cual, sí, vas a tocar cuando el producto marginal se haga cero, ahí vas a frenar. ¿Sí? Se supone que, ¿se acuerdan que esta demanda de trabajo está definida para ese rango de empleo en el cual el producto marginal es decreciente, pero todavía es positivo? ¿Sí? Si querés, donde se corta la curva es donde el producto marginal se hace cero negativo, por eso es que yo demando empleo hasta ahí. ¿Sí? Y entonces sería certero suponer que la cantidad marginal producida en N1 es menor que en N0. Exacto. Son las Por eso es mismas. que por eso vos necesitas que el salario real sea menor para contratar más gente, porque como N1 tiene un nivel de producto marginal menor que N0, vos eso solo lo podés, como empresario, tolerar si es que el salario real bajó. Okay. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Dudas? Acuérdense mañana que se conectan con Sol para tener la práctica de mercado de trabajo de la versión clásica, la versión keynesiana del modelo clásico y la versión que está en Blanchard. Y van a tener la presentación del tercer TP que van a tener que entregar la otra semana. ¿Sí? Y el viernes conmigo lo que vamos a hacer es entrar a ese mundo desconocido que es el mediano plazo y tiene que ver con lo que va a pasar cuando los trabajadores reaccionen, corrijan este P, el P esperado pase de P0 a P1, ¿sí? Corrijan esa falla de información, se den cuenta de que los precios habían aumentado en el corto plazo y por ende su salario real había caído. ¿Sí? Ellos creen, por ahora son felices y creen que su salario real aumentó porque el salario nominal creció y los precios para ellos todavía no cambiaron. Entonces, cuando se den cuenta de que los precios han subido y de que su salario real no solo no había aumentado, sino que ha caído, entonces esta curva se va a mover y nos va a cambiar todos los resultados que teníamos hasta ahora, que tenía que ver con esto. ¿Sí? Vamos a ver que este punto, o este nivel de ingreso I4 que tenemos hasta ahora, no va a ser el equilibrio final en el mediano plazo, y precisamente se va a dar una dinámica que nos va a empezar a acercar al nivel inicial. ¿Sí? Ahí vamos a discutir si podemos evitar si podemos lograr quedarnos en I4, si no podemos hacerlo y cómo, y ahí nos vamos a meter en una discusión bastante prolífica y bastante importante para este modelo y para lo que fue la política económica, la historia de la política económica de los países desarrollados. ¿Sí? Pero eso va a quedar para el viernes. ¿Alguna duda más? ¿Consulta? Sí, ¿hasta qué año estuvo vigente este modelo? Este modelo estuvo vigente hasta la década del 70, aproximadamente. Por algunas cuestiones que vamos a discutir el viernes, empezó a hacer agua este modelo, pero nada, eso por ahí lo hablamos el viernes, entre el viernes y el martes. Igual como les decía, como ustedes hagan macro 2, van a arrancar donde terminamos nosotros. Entonces, mucho de lo que viene más adelante tiene que ver con este primer modelo, que si bien ya es obsoleto en términos académicos, es importante todavía en términos pedagógicos, como para tener el primer acercamiento a cómo funciona teóricamente una economía en términos macro. ¿Sí? Bueno, el viernes vamos a partir de este punto 4, así que tengan fresco esto, porque vamos a partir directamente del punto 4 y vamos a empezar a trabajar de ahí. ¿Sí? Bueno, estimados y estimadas, esto ha sido todo por hoy. Fue corto,
El viernes vamos a tener un poquito más, porque hay más cositas para ver, pero vamos a partir de acá. Así que era importante sacarnos esto de encima si el viernes vemos todo lo nuevo condensado, ¿sí? en esa clase.